tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de los cursos de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. El día de hoy nos toca hablar de cosas súper chéveres, pero antes te voy a dar un preámbulo. Se acerca el verano. ¿A quién no le gusta ir a la playa? A mis amigas les gusta ir, pero no para bañarse, sino para tomar el sol, ver la vista, respirar la brisa marina, que es bastante chévere. En cambio, a mí me gusta darme un buen chapuzón y nadar con mucho cuidado hasta donde pueda. Es bastante genial. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque el día de hoy nos toca hablar sobre el mar peruano. Hablar del mar podemos tener muchas cosas de qué contar. Por ejemplo, de la fauna y flora marina, de las corrientes oceánicas como la corriente del Humboldt y así muchas cosas más. Así que presta mucha atención porque no solamente hablaremos de las corrientes marinas ni del mar peruano, sino también de la Antártida. Ahí te va el primer video. En el mar, la vida es más sabrosa. Sol, playa y arena. ¿A quién no le agrada la idea? Y con mayor razón, si es mar peruano. Sí, mar en toditito el lado occidental del Perú, desde Tumbes hasta Tacna. Pero eso sí, el nuestro no es cualquier mar. Una de las teorías que se hicieron los científicos a inicios del siglo XX para explicar la distribución de los continentes en el mundo fue la llamada Pangea. El autor de esta idea fue Alfred Wegener en el año 1912. ¿Qué decía nuestro amigo Wegener? Muy fácil. Primero, que en el principio existió un único supercontinente, o también llamado Pangea, y que estaba rodeado por agua. Entonces, al ser un solo continente, todas las formas de vida, desde insectos, pájaros, roedores, mamíferos, incluso las semillas de las plantas, podían estar en cualquier parte de la Pangea. Con el tiempo, lo que significa millones de años, esta gran masa se fragmentó en bloques y empezaron a alejarse unas de otras en un fenómeno conocido como deriva continental. La cosa es que esta distribución hizo que con el tiempo se desarrollen nuevos hábitats para el surgimiento y desarrollo de plantas y animales. Y ahora sí, es donde llegamos a hablar de la gran riqueza de nuestro mar. Henry, ¿sabes qué es ictiología? A ver, ictiología es una rama de la zoología que estudia a los peces. Y algo que debes saber es que la cadena trófica empieza con el plancton y fitoplancton. El plancton es el conjunto de organismos pequeños, menores a 3 centímetros, que habitan las corrientes marinas. Y el fitoplancton son también pequeños organismos, pero exclusivamente vegetales, que obtienen su energía mediante la luz solar por el proceso de fotosíntesis. Podríamos decir que son una especie de microalgas. Especies pequeñitas que son alimento primario para especies cada vez más grandes, que luego serán alimento para otras más grandes y así sucesivamente. El mar peruano cumple ciertas características para que pueda albergar un sinnúmero de especies marinas, lo que repercute en beneficios a la población en el sector turístico y pesquero. Gracias al clima y la temperatura de las corrientes marinas, permite la existencia de plancton y fitoplancton, dos de los primeros eslabones de la cadena alimenticia para otras especies. Pero el mar peruano no solo es rico en fauna, sino también por sus importantes yacimientos de hidrocarburos. Veamos un poco más. Si creías que el petróleo o el gas natural solo se extraían de terrenos rocosos a nivel del suelo, pues estabas equivocado, porque en el Perú y en otros países del mundo también se realiza extracción de estos recursos, pero bajo el mar. Por ejemplo, ¿sabías que Piura es el principal productor de petróleo de extracción secundaria? Es decir, bajo el mar. En el norte se encuentran los yacimientos de La Brea, Pariñas, Loditos, Negritos, El Alto, Lagunitas, Los Órganos, Talara y Zorritos. Por eso, a lo largo del siglo XX, el Estado peruano fijó como una de sus prioridades el máximo aprovechamiento de los recursos marinos, o sea, de especies de animales y de hidrocarburos, surgiendo la doctrina de las 200 millas. ¿Cómo surgió esta idea? Ahora te lo cuento. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el presidente gringo Harry Truman hace el anuncio de que Estados Unidos tendría el dominio del subsuelo y del mar hasta alta mar, o sea, de la parte más lejana de la costa de los países sudamericanos. Esta autodeclaración no era tan precisa,
considerándola una posible amenaza para el resto de los países. Pues ¿hasta dónde acapararía Estados Unidos? Por eso, en 1947, el presidente peruano José Luis Bustamante y Rivero defendió que a cada país le debía corresponder 200 millas de dominio marino. Además, el objetivo era proteger la fauna marina de la pesca indiscriminada de las grandes pesqueras transnacionales. El presidente chileno Gabriel González Videla le puso un like a esta iniciativa y también se unió al plan de las 200 millas. Sin embargo, la comunidad internacional rechazó esta propuesta, ya que decían que el mar es libre para todos. Pese a esto, en 1952, Chile, Perú y Ecuador firmaron la Declaración de Santiago, donde defendían su posición de las 200 millas. Posteriormente, en 1984, se denominó Mar de Grau al dominio marítimo del Perú. ¿Sabes cuánto equivalen 200 millas? A ver, te explico, ¿ya? Una milla es igual a 1852 kilómetros. Entonces, 200 por 1852 sería un total de 370.400 kilómetros de mar peruano que nos pertenece a todos nosotros, desde sur hasta el norte. Ahora sí, cambiando un poco de tema. ¿Cuánto sabes de la Antártida? ¿Que hace frío? Ajá. Hay pingüinos, osos polares y esas cosas. Cae nieve, sí, también cae nieve. Hace frío. Pero otra cosa que debes saber es sobre una estación llamada Machu Picchu, allá en la Antártida. ¿Qué harán ahí los peruanos? ¿Cuántos países están involucrados? ¿Qué hacen? Vamos a ver todo esto en el siguiente video. Es momento de irnos de viaje, desde la playa hasta la Antártida, o también conocido como el Polo Sur. Se trata de un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados. Alberga el 80% del total de agua dulce del planeta. Y en agosto, la temperatura desciende hasta 50 grados bajo cero. Para que te des una idea de cuánto frío hace, te pongo un ejemplo. Para que un poco de agua se convierta en hielo, se requiere una temperatura de 0 grados. ¿Ok? En la Antártida hace hasta menos 50 grados. ¡Uf! ¡Eso sí que es frío! Aquí se encuentran delegaciones de casi todos los países del mundo con un solo objetivo: realizar investigaciones científicas, como la medición de la capa de ozono, la contaminación del aire, el deshielo antártico y otros fenómenos naturales. Y en medio, bueno, no tan en medio, pero en este gran continente blanco, el Perú también tiene una base científica llamada Machu Picchu, ubicada en la isla Rey Jorge. Esta base fue construida en el año 1989. Cuenta con 2 módulos para vivienda, un laboratorio, un módulo de cocina-comedor, un garaje-taller, una administración y un módulo de emergencia. O sea que está bien preparado. En la base Machu Picchu, los científicos peruanos investigan sobre el krill y las posibilidades de emplearlo como alternativa para la alimentación humana. Proyectos geológicos, biológicos, hidrológicos y geofísicos. Para poder trasladar a los científicos los alimentos y todos los equipos de investigación que necesitan, se realiza en el buque de investigación científica Humboldt, del Instituto del Mar de Perú. Desde mediados del siglo XX, la actividad científica y exploratoria aumentó en el territorio antártico. Ante el aumento de bases extranjeras, la comunidad internacional alertó que las investigaciones y exploraciones en este lugar se realicen únicamente a favor de la ciencia y con fines pacíficos. Por esta razón, en 1959 se firmó el Tratado Antártico, donde además de respetar el propósito científico, se acordó la conservación de los animales y especies marinas de la Antártida y sobre la protección del medio ambiente. El Perú se unió al Tratado de la Antártida en el año 1981. Hablemos un poco sobre el Humboldt. Este buque fue construido en el Callao en el año 1978 y desde ese año está en mar peruano, realizando exclusivamente investigaciones oceanográficas en la costa y también realizando viajes a la Antártida.
En el Humboldt se realizan actividades científicas, como la evaluación de la biomasa de los recursos pesqueros, estudios sobre las principales especies marinas del mar peruano, cambios oceanográficos, meteorológicos, entre otras cosas más. El Instituto Antártico Peruano, INAPE, es el organismo gubernamental que centraliza, dirige y lleva el control de las actividades científicas que el Perú realiza en la Antártida. Veamos los objetivos del INAPE. La utilización de la Antártida solo para fines pacíficos y contribuir con la comunidad internacional en lo referente a la preservación del medio ambiente antártico. ¿Y qué proyectos está haciendo la Estación Peruana en la Antártida? Buena pregunta, Henry. Por ejemplo, en cuanto a estudios del agua, se ha estudiado el agua subterránea de la base Machu Picchu y que desde el punto de vista de su temperatura ha servido para ver si está en estado líquido o sólido. Con los resultados se puede determinar si se puede usar para tener una fuente de abastecimiento. En cuanto al suelo y las masas rocosas, uno de los objetivos es conocer el potencial minero que hay en el continente blanco. El mar peruano es el más rico del mundo y eso se debe gracias a la corriente marina de Humboldt, que viene desde la Antártida hasta la costa peruana, lo cual hace que las aguas sean frías y proliferen microorganismos vegetales y animales. Y su riqueza no solo está en la abundancia y variedad de peces, sino en las riquezas minerales como el petróleo. Si el clima en la costa es templado cálido, con pocas lluvias y abundante humedad, se lo debemos a la temperatura y a las corrientes marinas que presentan nuestro mar peruano. Ahora es tu turno. ¿Qué teoría formuló Alfred Wegener? Teoría del origen de los océanos. Teoría sobre el origen de los continentes. Teoría sobre el origen de la Antártida. Correcto. En el año 1912, el geofísico alemán Alfred Wegener dio a conocer que en el principio existió un supercontinente denominado Pangea, que luego de millones de años se fragmentó y dio origen a los actuales continentes. ¿En qué consistió la Declaración de Santiago? Ratificación del derecho de las 200 millas. Concesión de 200 millas para Chile. Alianza entre Estados Unidos y Sudamérica. La Declaración de Santiago fue un documento firmado en 1952 entre Perú, Ecuador y Chile para dar mayor fuerza a la doctrina de las 200 millas. ¿En qué consistió el Tratado Antártico? Garantizar la actividad científica y exploratoria en el Antártico. La explotación limitada de recursos naturales. Separación de territorio para cada país migrante. El Tratado Antártico se firmó en 1959 con la finalidad de garantizar que los países asentados en la Antártida cumplan una función científica y exploratoria. Hoy aprendimos que en el año 1912, el científico alemán Alfred Wegener planteó que todos los continentes surgieron de un gran continente llamado Pangea y que estaba rodeado de agua. Luego de millones de años, este supercontinente se fragmentó y dio origen a los continentes que hoy conocemos. En 1947, el presidente peruano José Bustamante y Rivero planteó la doctrina de las 200 millas de dominio marítimo, el cual consistió en que cada país pueda contar para su propio aprovechamiento y explotación de 200 millas marinas. Esta posición no fue aceptada por la comunidad internacional. Sin embargo, Perú, Chile y Ecuador firmaron en 1952 la Declaración de Santiago para darle mayor fuerza a este derecho. La Antártida, o Polo Sur, es el continente más frío del planeta, con temperaturas de hasta menos 50 grados bajo cero. En este lugar se realizan únicamente investigaciones científicas, y el Perú tiene una base en la isla Rey Jorge desde el año 1989,
en donde los científicos realizan estudios meteorológicos, biológicos, geofísicos, entre otros. El Humboldt es el buque para el estudio científico del mar, el cual fue construido en el año 1978 y realiza funciones investigativas de nuestro mar y de la Antártida. Cada día millones de especies marinas se ven afectadas por la gran contaminación que generamos nosotros las personas. Según un informe internacional, hay más de 270 millones de toneladas de basura flotando en este momento en todo el océano. Y uno de los materiales más contaminantes es el plástico. Plástico que es tan útil en la medicina, en la vida diaria, en la cocina, para llevar agua simplemente y entre otras cosas. Pero ¿sabías que esto es un veneno para la naturaleza? Por eso, la reflexión que quiero que lleguemos a continuación es: ¿qué hacemos y cómo usamos este material? Primero, tenemos que reducir su consumo. A veces es inevitable tener que portar un producto de plástico, así que tenemos que tratar de reusar y darle los más usos posibles a este material. Y cuando ya su vida haya terminado, pues llevarlo a un contenedor de basura para el uso y reciclaje del plástico. De esta manera ayudaremos a que nuestra naturaleza y muchas especies de animales no mueran cada día. No lo olvides. ¿Sabías que? Hace 40 millones de años, la Antártida era un paraíso tropical. Según estudios científicos, durante la mayor parte de la era geológica, la Antártida estaba cubierta por bosques y desiertos, clima cálido e inclusive muchos animales y hasta dinosaurios vivían ahí. Y te preguntarás, ¿cómo fue esto posible? Debido a las altas concentraciones de CO2. Un gas que expulsaron los volcanes y aumentó la temperatura de la atmósfera, permitiendo la proliferación de vida tropical hace más de 40 millones de años. Bueno, ahora ya lo sabes. ¡Qué cosa de locos! La Antártida. Tanto frío, vivir a 40 grados bajo cero, tener el día con 20 horas de luz y aún así estar recontrarropado por el frío. Esto es la Antártida, el continente más frío del mundo y donde nuestro país tiene su base científica dedicada a la investigación. Y amigos, así terminamos un capítulo más de Tiempo para Aprender. Espero que la información te haya ayudado a comprender mejor ese tema sobre el mar peruano y la Antártida. Pero tu función no termina aquí, tienes que seguir investigando, estudiando y preguntando a tus profes para que todo te quede bien clarito. Así que no dejes de seguir también nuestras redes sociales, donde tenemos mucha información para ti. Sácate un 20 y sigue la programación de USMP TV. Aprende con todo. ¡Nos vemos! ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la integración latinoamericana.